Vamos a empezar entonces. Vamos a revisar esta clase que me pidió la doctora Segura que les haga, fisiopatología de diabetes. Ok. Muy bien, bueno, ustedes saben de que la pandemia como tal es una pandemia que compromete epidemiológicamente grandes cambios predictivos en cuanto a población comprometida y que normalmente incluso las cifras previas pronosticadas normalmente siempre han fallado, puesto que siempre ha habido un margen alto por encima de lo estimado, ¿no? Como ven, hay países que tienen incluso una proyección para el 2040 de manera catastrófica, como están viendo ahí en el sudeste asiático, 140 millones. En nuestra latitud, en América del Sur, 48 millones, y ya para el 2015 ya sumaban casi 30 millones. Así que como ven, es una pandemia que afecta a todo, por todos lados. Hay otro tipo de pandemias también que está, por supuesto, altamente relacionado con un mal estilo de vida, comida chatarra, el junk food, comida de carbohidratos de absorción simple, en la cual también tienen, como ven, una distribución pandémica, ¿no? Y por supuesto de que hay una relación entre este tipo de alimentación, por ejemplo, con la obesidad. Entonces, miren, los pacientes que tienen diabetes tienen un impacto en la enfermedad cardiovascular que, como ven en amarillo, tiene una mayor incidencia que las personas no diabéticas. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, en realidad estamos hablando tanto de compromiso de infarto de miocardio, de zona cerebrovascular o de muerte cardiovascular. Cuando vemos un paciente que tiene diabetes, muy bien puede estar manifestándose como clínicamente como un síndrome hiperglicémico. El síndrome hiperglicémico, por si acaso, por lo general está producido por una diabetes mellitus, pero también podría ser una hiperglicemia exógena medicamentosa y podría ser transitoria, o podría ser una diabetes mellitus, que ustedes saben que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos algunas manifestaciones, básicamente las 5 Ps, que es lo primero que hay que explicar. Por ejemplo, la poliuria. ¿Por qué hay poliuria en un paciente? Cuando hay hiperglicemia y se supera el umbral de la reabsorción, que ustedes saben que es de 180 miligramos por decilitro, se vulnera propiamente la capacidad de reabsorción en el túbulo proximal y por lo tanto habrá glucosuria. La glucosa, como ustedes recuerdan, tiene un efecto osmótico y favorecerá la pérdida de agua y por lo tanto habrá una diuresis osmótica. Por lo tanto habrá un balance hídrico negativo y el paciente estará deshidratado. Por eso es que también estará relacionado con la polidixia, con la otra P. La polifagia estará relacionado puesto que el paciente al tener incapacidad para la captación de glucosa, ya sea por los diferentes trastornos relacionados a la insulina, el paciente tendrá una reserva energética o un balance energético celular negativo. Eso más bien generará un incremento del apetito. Al mismo tiempo, este mismo balance energético negativo, puesto que no se capta glucosa por la célula, generará pérdida de peso y una razón menos explicada será el prurito. Entonces, miren, yo puedo tener la clasificación de la diabetes como tipo 1, tipo 2 o otros tipos que son más infrecuentes por defectos genéticos de la función de las células betas, de la acción de la insulina, alteraciones del páncreas exocrino, que ustedes han tenido un seminario de pancreatitis crónica, por ejemplo, cuando se compromete ya más del 75% de la masa pancreática, ya se puede comprometer también la función endocrina del páncreas. Las endocrinopatías, eso también lo han revisado en los seminarios, todas las enfermedades, por ejemplo, enfermedad de acromegalia, hipercortisolismo, Cushing, todas esas tienen un efecto contrainsular y son hiperglicemiantes y los pacientes pueden hacer prediabetes o diabetes mellitus. Y algunas sustancias químicas, fármacos que también pueden inducir diabetes, el ácido nicotínico, que se utilizaba ampliamente más para la reducción de triglicéridos, o los corticoides, que sí se utilizan desde su incorporación en la medicina hasta ahora, para el tratamiento de diferentes enfermedades hiperreactivas o autoinmunes, y por lo tanto esto genera también un efecto contrainsular e hiperglicemiante.
El diazoxio que no se utiliza, pero sí experimentalmente para inducir en animales de laboratorio diabetes mellitus. Y las tiazidas que sí son de amplio uso como tratamiento antihipertensivo de primera línea, que sí se ha asociado incidentalmente a diabetes mellitus, pero igual sigue siendo recomendaciones de primera línea para la hipertensión arterial, ¿no? Algunas infecciones como la rubiola y el citomegalovirus normalmente se refiere que tienen epítopes en cuanto a sus aminoácidos que hacen una reacción cruzada en cuanto a la reacción mediada por anticuerpos contra estos virus, pero que al mismo tiempo comparte una homología en aminoácidos en cuanto a los epítopes de las células beta pancreáticas, ¿no? Y algunos síndromes o cromosomopatías que también, como están viendo allí, también se ha descrito diabetes mellitus. Entonces, de lo más frecuente, diabetes tipo 1, tipo 2. Tipo 2 normalmente se suele decir que es la diabetes del adulto, aunque lamentablemente cada vez se ve en población pediátrica. Diabetes tipo 1 juvenil. Fíjense que en la diabetes tipo 1 ya tendrán que marcar esto que está acá, que dice insulinopenia absoluto, es una diferencia importante. En cambio, en la diabetes tipo 2 es relativa. Si tú no tienes insulino, o sea, tienes insulinopenia absoluta, entonces no vas a poder captar prácticamente muy poco glucosa por las células, y por lo tanto se van a activar tus mecanismos compensatorios, ¿no? O sea, no solamente la glucogenólisis, sino también la lipólisis, ¿cierto? La lipólisis para que así tengas fuente de formación glucogénica y y entonces, si hay más lipólisis, habrá más formación de cuerpos cetónicos. Por eso es que acá en la diabetes tipo 1 se ve que la cetosis es habitual. Rara en la tipo 2, el fenotipo es obeso, que normalmente se asocia a insulinoresistencia. Hay concordancia con gemelos monocigóticos, tanto en el tipo 1 en especial como el tipo 2. Alta penetrancia si ambos padres son diabéticos. Y más bien donde encontramos anticuerpos, puesto que hay un fenómeno inmunomediado, es en la diabetes tipo 1. ¿Ok? ¿Cuál es la que tiene insulinoresistencia? Pues la que tiene asociación con la obesidad, como que es la de tipo 2. Estas de acá son unas variantes, como la variante MODY, que es una variante de diabetes del adulto, pero de comienzo juvenil. ¿Ok? Normalmente pensaríamos que es diabetes tipo 1, pero en realidad acá no hay un fenómeno inmunomediado, sino acá está relacionado a un componente cromosómico, hay una herencia autosómica dominante, y no hay alteraciones propiamente de la acción de la insulina, ¿no? Esta es otra variante, que es la variante LADA, que más bien se ve la manifestación autoinmune, que yo esperaría verlo en el diabético tipo 1 juvenil, pero esta más bien diabetes autoinmune se ve en el adulto, es una manifestación tardía. Inicialmente, los pacientes pueden responder a hipoglicemiantes, pero luego, al igual que los diabéticos tipo 1, progresan a la necesidad de uso de insulina. En efecto, hay anticuerpos, al igual como ocurre en la diabetes tipo 1, pero como lo ven, se manifiesta en una etapa tardía. Por otro lado, también tenemos la diabetes gestacional. Aquí hay que recordar los cambios metabólicos propios del embarazo. En las primeras semanas del embarazo, fíjense que hay un aumento de estrógenos y progesterona, lo cual está asociado a una hiperplasia de las células beta con hipersecreción de insulina. Más bien acá hay un estado anabólico, pero donde propiamente encontraremos diabetes gestacional será en la segunda mitad del embarazo, puesto que ahí el efecto de la hormona somatotropina coriónica humana, prolactina, cortisol y glucagón son los que se asocian a la insulinoresistencia. O sea, en la primera etapa no, porque más bien es anabólica, más bien hay mayor secreción de insulina y sensibilidad, pero acá, más bien ya con la prolactina, el cortisol, lactógeno placentario, más bien eso es lo que se asocia a la insulinoresistencia. De la diabetes tipo 1, entonces podríamos decir algunas cosas más. Acá están los anticuerpos, incluso son estos nombres que están viendo acá, contra los islotes, contra la insulina, contra la descarboxilasa del ácido glutámico, son las pruebas que un médico indica para diagnosticar en un laboratorio si es que tiene el paciente diabetes tipo 1. Como en toda enfermedad, hay una susceptibilidad genética, hay procesos descritos en cuanto a la inducción de la autoinmunidad, por ejemplo, el consumo de leche en menores de 1 año, eso se ha asociado a lo mismo, puesto que la beta-caseína o la beta-lactoglobulina normalmente se asocia a desencadenamiento de reacción inmunológica, puesto que estas son proteínas animales exógenas,
y forman anticuerpos que se han asociado a la formación de diabetes tipo 1. ¿Ok? Por esa razón no se recomienda el consumo de la leche en lactantes menores de 1 año, aunque claro que las razones que normalmente se han esgrimido son porque tiene alta osmolaridad y puede producir diarrea, etcétera. Pero también esta otra razón, que incluso se publicó en Lancet hace muchos años, también está totalmente descrita, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en adelante en la diabetes mellitus tipo 2, que es la que propiamente obedecía a la distribución pandémica que les comenté. Miren que esta es poligénica y multifactorial. Ya les hablé de que había penetrancia importante familiar, por lo tanto hay también concordancia entre gemelos idénticos. Y como vemos, esta es una, si bien tiene una disposición genética, se requiere un factor ambiental, ¿no? El factor ambiental normalmente está relacionado con la dieta. Es poligénica, no es que yo pueda determinar un determinado gen para corregir con terapia génica la diabetes mellitus, eso no es posible. Hay una relación con la grasa abdominal, como lo vamos a ver después. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2, miren, está asociada a estos factores de riesgo: la edad, el sobrepeso, el sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, la raza hispano-afroamericana. Y si tenemos pruebas ya que muestran alteración del balance de la glucosa, ya sea en ayunas o con un test de tolerancia, si la paciente tuvo diabetes gestacional, si es hipertenso, si tiene hipercolesterolemia o tiene carga de colesterol o de exógeno, que normalmente está relacionado con el consumo excesivo de carbohidratos en cuanto a los triglicéridos. El paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular y miren, subrayen esto que a veces uno se olvida, que es el síndrome de ovario poliquístico, puesto que esta manifestación se asocia justamente a insulinoresistencia. Cuando yo veo un paciente con insulinoresistencia, que normalmente es un paciente obeso, lo veo con este hallazgo que se llama acantosis nígrica, que es justamente esto. Las lesiones hipercrómicas en zonas de pliegue que parece que al paciente le falta un baño, en realidad es acantosis nigricans y es un signo de insulinoresistencia típico de un fenotipo obeso diabético, o puede ser no diabético, pero sí con insulinoresistencia. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, fíjense que la hiperinsulinemia incrementa la producción de andrógenos ováricos. Recuerden que en el ovario poliquístico puede ocurrir también hirsutismo y la presencia de acné. Y la insulina además inhibe la síntesis de globulinas transportadoras de hormonas sexuales y por lo tanto esto favorece el nivel de testosterona. Estos son los valores de la glucosa, recordando primero lo normal. Tú en ayunas debes de tener menos de 100. Y si te haces un test de tolerancia a la glucosa, o sea, te dicen que tomes una carga de glucosa de 75 gramos, a las 2 horas debes tener menos de 140, ¿ok? Esto es lo normal en ayunas y post carga de glicemia, de glucosa. ¿Y qué pasaría en estado de diabetes primero? Bueno, ya saben que el diagnóstico es glucosa en ayunas mayor o igual a 126, y si le hago el test de tolerancia a la glucosa mayor de 200. A esto se incorporó ya desde hace varios años el corte de hemoglobina glicosilada, que es cuando es mayor a 6,5. Y prediabetes cuando estará entre estos rangos, por ejemplo, la glucosa en ayunas entre 100 y 125, o si el test de tolerancia está entre 140 y 200. Es lo mismo que estamos viendo acá, ¿ok? Acá sería lo normal, glucosa en ayunas, menos de 100, test de tolerancia menos de 140, diabetes mellitus por encima de 200, en ayunas por encima de 126, y en medio de eso sería el estado prediabético. Muy bien, de manera general podemos decir en cuanto a la fisiopatología de la diabetes, que en algún momento la célula beta puede producir menos insulina, y la célula alfa puede producir un exceso de glucagón. Si tenemos un exceso de glucagón, el glucagón normalmente genera glucogenólisis y por lo tanto tiene un efecto hiperglicemiante, y eso también contribuiría con la diabetes mellitus. Y por otro lado, al tener menor disposición de la insulina, voy a captar menos glucosa por los tejidos principalmente de la economía, es el tejido muscular y tejido graso, y esto generaría hiperglicemia. ¿Ok? Es una forma de verlo también. Si ya especificamos un poco más en la fisiopatología, hay que agregar otra variable. Por ejemplo, acá están viendo en el eje de las ordenadas lo que sería la liberación de la insulina, y acá la sensibilidad a la insulina. Si tú, por ejemplo, quieres explicar por qué no todos los obesos tienen diabetes mellitus,
En realidad lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando el paciente, por ejemplo, es obeso, lo que se supone que está pasando es de que el paciente está liberando mucho más insulina, ¿ok? O sea, la sensibilidad a la insulina normalmente baja porque propiamente el paciente es obeso, pero esta curva, fíjense, estas variables serían inversamente proporcionales, puesto que al momento de reducirse la sensibilidad a la insulina, la liberación de la insulina se incrementa. Y así de manera compensatoria el paciente podría estar en esta curva de normalidad. ¿Ok? Sin embargo, ya el paciente se volvería enfermo cuando ya pasa a la intolerancia a la glucosa o propiamente la diabetes mellitus, donde a pesar de que se reduce la sensibilidad de la insulina, o sea, su captación periférica, también se reduce su capacidad de liberar insulina. Entonces, mucho de lo que se habla ya en la fisiopatología moderna de la diabetes mellitus en realidad está en relación a la insulinoresistencia y qué cosa hace que una persona sea insulinoresistente. Y aquí se estudia mucho los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres, en efecto, reducen la captación de la glucosa, no solo por el tejido adiposo, sino también por el tejido muscular. Y a nivel del páncreas, justamente altera la capacidad de la secreción de insulina. El ácido graso libre también puede intervenir en la neoglucogénesis y generar hiperglicemia. En el caso de la obesidad, ¿por qué está relacionada la insulinoresistencia? Bueno, acá hay varias teorías. Por ejemplo, acá podemos plantear que existe un defecto del posreceptor de la tirosinoquinasa de la insulina y de manera compensatoria habrá hiperinsulinismo, pero este hiperinsulinismo luego por un fenómeno de sustrato y receptor genera un fenómeno de downregulation. Y al haber menor número de receptores, esto genera más insulinoresistencia. La obesidad de la que estamos hablando no es la subcutánea, sino es la obesidad visceral, que es la que normalmente se asocia a todo este perfil dismetabólico, ¿no? De prediabetes y diabetes mellitus. Y la hiperinsulinemia, fíjense que se asocia a hipertensión arterial, por eso hay normalmente una asociación de que la tercera parte de la población diabética es hipertensa, y fíjense que los mecanismos que lo explicarían estarían relacionados a que la hiperinsulinemia genera incremento de la actividad simpática, mayor retención de sodio en el túbulo proximal y genera también un remodelado vascular que genera hipertensión arterial. Otras alteraciones descritas en los pacientes diabéticos es las alteraciones en cuanto a la secreción de la insulina, que en fisiología ustedes deben de recordar que tiene dos picos, ¿no? Uno pulsátil, inicial, rápido, y luego uno que se va reduciendo y que luego ya se va a dar una segunda fase de mantenimiento, una meseta, que normalmente se proyecta por 2 horas. Entonces, ¿qué pasa en el diabético? Como estamos viendo acá en la línea anaranjada, y hay una amputación del primer pico de secreción pulsátil de la insulina. Así que desde allí ya podrían irse dando los diferentes cambios. Acá también lo que estamos viendo son los diferentes factores de riesgo: paciente obeso, obeso con insulinoresistencia, obeso con intolerancia a la glucosa, paciente obeso diabético. Se van agravando los factores de riesgo y las enfermedades. Y de manera progresiva y correlacional, estamos viendo que acá la capacidad de captación de la glucosa mediada por la insulina se va reduciendo. Y lo que tiene que fijar acá en la línea azul punteada, discontinua, es de que los niveles de la insulina varían. O sea, puede ser de que en algún momento los niveles, como estamos diciendo, por los fenómenos de la insulinoresistencia, promuevan de que se libere más insulina y yo podría encontrar al paciente con la insulina elevada. Pero fíjense que también podría ser que en algún momento, que normalmente coincide con una evolución más avanzada de la enfermedad, tengo ya los niveles de insulina más reducidos. Así que cuando un paciente dismetabólico con disglicemias se evalúa por primera vez, en realidad yo podría encontrarlo con hiperinsulinemia o en algún momento con hipoinsulinemia. Hablemos del tejido adiposo. Miren, del tejido adiposo mucho está estudiado sobre la lectina, puesto que la mutación del gen OB que lo produce normalmente causa hiperfagia, obesidad y diabetes mellitus. O sea, yo tengo modelos experimentales, ¿ok? Knockout, o sea, en la que yo he delecionado este gen, que es el gen de la lectina, y que normalmente produce ratas obesas y diabéticas, ¿ok?
Muy bien, este gen se expresa justamente en los adipocitos, por eso es que muchos han estudiado la correlación endocrina del tejido adiposo con diabetes mellitus. Alguien podría pensar que un paciente diabético a lo mejor entonces no tengo lectina, pero en realidad sí tengo lectina, pero lo que pasa es de que los pacientes tienen más bien una resistencia a la acción de la lectina. Entonces miren, acá tienen una rata normal que dispone normalmente de la producción de lectina. Esta rata con el modelo knockout que no produce lectina, eh, ya que este modelo de lesión OB, más bien es un tejido, tiene un tejido adiposo pero inflamado, con reclutamiento de macrófago y que a su vez produce citocinas proinflamatorias. Entonces miren acá, ¿qué pasaría si una rata normal que produce lectina le trasplanto su tejido adiposo de una rata que se sabe que más bien no produce tejido adiposo, es lipotrófica? Lo que va a pasar, se incrementa la sensibilidad a la insulina, reduce la esteatosis hepática. Pero si le trasplanto el tejido adiposo de una rata OB, del modelo knockout que ha lesionado la lectina, esta rata lipotrófica al recibir este tejido adiposo no tiene ningún efecto. ¿Qué pasaría ahora más bien si le sigo trasplantando este tejido adiposo, esta rata lipotrófica, pero aparte le agrego lectina? Allí sí se ve el efecto de la sensibilidad a la insulina y se reduce la estetosis hepática. ¿Y qué pasaría si solamente le administro la molécula de lectina como tal? Sí se ve el incremento metabólico de la sensibilidad a la insulina, pero no, si se dan cuenta y han estado atentos, no se ve un gran efecto metabólico. ¿Y por qué se da esto? Porque si bien es importante la presencia de lectina en el tejido graso, existen otras moléculas, ¿ya?, que en el tejido adiposo pueden justificar este efecto metabólico, ¿no? Entonces a esta rata que no produce lectina, si yo solo le agrego lectina, pero sí tiene exceso de tejido adiposo, sí se puede encontrar la sensibilidad a la insulina incrementada. Y en efecto, ¿qué otra molécula encuentro en el tejido adiposo que justifica ese efecto antidiabético? Es la adiponectina, la cual está reducida justamente en los pacientes con diabetes mellitus e insulinoresistencia. Muy bien. Entonces, la adiponectina, como están viendo acá, y otras, incluida la lectina, tienen más bien acción antihiperglicemiante, y otras más bien como la resicistina o citocinas proinflamatorias son prohiperglicemiantes. Muy bien, esta es la progresión de la diabetes mellitus, la insulinoresistencia, los niveles de insulina diferenciados, los factores de riesgo inicialmente, el problema metabólico y finalmente que va avanzando a problemas mediados por la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, lo cual genera daño microvascular y macrovascular a largo plazo. Entonces, de las complicaciones agudas, tenemos la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar, y de las complicaciones crónicas son tanto microvasculares que comprometen la retina, el sistema nervioso y el riñón, y las macrovasculares que son cardiovasculares como gangrena o infarto de miocardio. Entonces, de las complicaciones agudas, ¿qué podemos decir? O sea, de la cetoacidosis diabética y del estado hiperglicémico hiperosmolar. Primero, de la cetoacidosis diabética es una triada en la que colude propiamente la acidosis metabólica, la glucosa mayor de 250 y la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Tiene una correlación con el estado hiperglicémico hiperosmolar? Sí, porque en ambas hay una reducción de la insulina, hay un incremento compensatorio de las hormonas contrainsulares, glucagón, adrenalina, cortisol, y lo que voy a encontrar es neoglucogénesis, glucogenólisis y no captación de la glucosa por los tejidos. Entonces, fíjense, hay que recordar que a nivel mitocondrial, yo tengo justamente bioquímicamente un ciclo que me habla, bioquímico que me habla de la producción de ácidos grasos, que depende de la malonilcoenzima A, y normalmente esta malonilcoenzima A evita la formación de la carnitina, como están viendo acá. La carnitina, que normalmente favorece el transporte de los ácidos grasos para su beta-oxidación, normalmente la suelo encontrar cuando tengo un estado lipolítico, o sea, de consumo de ácidos grasos como fuente de energía. Y normalmente esto, por supuesto, que lo va a inhibir la malonilcoenzima A, porque acá está haciendo lo contrario. No se está utilizando la fuente de ácidos grasos, sino más bien se está sintetizando, como más bien sucede en la lipogénesis, cuando las personas suben de peso y hay sobrepeso. Pero ¿qué pasa en la cetoacidosis diabética?
En la cetoacidosis diabética se ha estudiado justamente los mecanismos mediados por la carnitina aciltransferasa, la carnitina palmitoide aciltransferasa, y lo que sucede es que existe una reducción de la malonilcoenzima A. Al reducirse, entonces ya se pierde este mecanismo inhibitorio y se promueve la vía de la carnitina y como tal se va a favorecer la beta-oxidación de los ácidos grasos y esto favorece la formación de cuerpos cetónicos. Entonces miren, acá tenemos cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿Están relacionados? Sí, porque obviamente en ambos hay hiperglicemia, en ambos hay menor captación de la glucosa, hay mecanismos contrainsulares mediados por las hormonas que ya les dije que generan neoglucogénesis y o glucogenolisis. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la cetoacidosis diabética hay un estado de insulinopenia absoluta. Y cuando tú no, no dispones de insulina, no capta nada tu célula y por lo tanto tienes que generar un mecanismo de compensación relacionado, por ejemplo, a la lipólisis. Y una gran capacidad lipolítica va a generar mayor oxidación de los ácidos grasos y esa beta-oxidación finalmente va a formar cuerpos cetónicos y ahí te lleva a la cetoacidosis diabética. Y pero acá, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, hay todavía una insulinopenia relativa, así que acá no vas a encontrar tanto formación de cuerpos cetónicos, pero sí, producto de la hiperglicemia, habrá glucosuria, habrá deshidratación, y la deshidratación te llevará a un incremento de la osmolaridad. ¿Ok? Si tú tienes un incremento de la osmolaridad, se va a concentrar el sodio, entonces habrá hipernatremia. Entonces, en cetoacidosis diabética hay hiperglicemia, hay acidosis metabólica y hay presencia de cuerpos cetónicos. En cambio, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, lo que hay es un incremento mayor de la glucosa, más de 600, que genera más glucosuria, más diuresis osmótica, más deshidratación, y el incremento de sodio genera un incremento de la osmolaridad sérica, lo cual, como están viendo acá, conlleva que la osmolaridad sea mayor de 320. Ustedes ya saben que la osmolaridad no es más de 300, pero fíjense que mientras más incrementa la osmolaridad, cambia el estado de la conciencia. ¿Ok? Fíjense, obnubilación, estupor, coma. Eso es lo que antiguamente se llamaba coma diabético. Se llama en realidad hoy por hoy estado hiperglicémico hiperosmolar. Muy bien, y de las complicaciones crónicas, hay cambios circulatorios, los productos de glicación avanzada, estrés oxidativo y la glucolipotoxicidad. Cambios circulatorios, afecta el radio del vaso, la presión de perfusión, la viscosidad. Hay alteraciones en la deformabilidad eritrocitaria. Los productos de glicación avanzada, lo que tienen que fijar acá es que son producidos por una hiperglicemia con una reacción no enzimática. O sea, normalmente entre célula y célula pueden haber mecanismos dependientes de la glucosilación a través de glicosyltransferasas, pero son enzimáticas. En este caso, esta reacción derivada de la hiperglicemia es por vía no enzimática y va a reaccionar con grupos proteicos y esto se le va a denominar bases de Schiff. Si es una glicación temprana le llaman productos de Amadori. Un ejemplo, en el caso que se involucre una proteína como la hemoglobina, será la hemoglobina glicosilada. En cuanto al estrés oxidativo, miren que producto de los productos de glicación avanzada, estimulo la formación del factor nuclear kappa beta. A través del incremento del sorbitol se reduce el fosfatidilinositol y esto depleta el NAT. También se va a incrementar el diacilglicerol, que favorece la formación de calcio y esto favorece la producción de endotelina y del BEF. Y también se favorece la formación de la fructosa 6-fosfato, que por la vía de las exosaminas está relacionado más bien a depósito de matriz extracelular o colágeno, o sea, fibrosis. Todos estos mecanismos generan incremento de las sustancias reactivas de oxígeno. Como ya ustedes ya saben, forman un superóxido, por acá voy a tener las sustancias reactivas de nitrógeno, y por acá voy a formar luego en unión al agua el peróxido de hidrógeno, y de allí puedo formar incluso radical hidroxilo. Para eso ya tiene que actuar la carga antioxidante. En el caso de la neuropatía diabética, para hablar ya de cada complicación microvascular, hay varios procesos fisiopatológicos que explican la misma. Primero, claramente está descrito la vía del poliol, que como consecuencia de la hiperglicemia se forma sorbitol, esto reduce el mioinositol,
y esto afecta la bomba 3 potasio ATPasa, lo cual va a reducir la velocidad de conducción y el transporte axonal. La otra asociación es por la aplicación no enzimática de proteínas, que muy bien puede ser la mielina, otra puede ser el compromiso del vaso nervorum, que también se afecta a nivel de la neuropatía diabética por daño microvascular, y hay otras complicaciones también en relación a la producción de acetilcolina que está alterada. La neuropatía de un paciente diabético en realidad puede ser de todos los tipos, puede ser sensitivo, puede ser motora y puede ser autonómica. De autonómica yo puedo encontrar ortostatismo, o sea, hipotensión de un paciente a la incorporación, puedo encontrar gastroparesia diabética, puedo encontrar diarrea, y también puedo tener neuropatía diabética focal en relación a estas alteraciones. Un ejemplo relacionado al daño neuropático y vascular es el pie diabético. Miren, puesto que en la angiopatía puede ser tanto micro como macrovascular. Macrovascular se refiere ya propiamente a, finalmente a la gangrena, como están viendo allí. Y el daño neuropático, como hemos dicho, puede ser sensitivo, motor o autonómico. Autonómico en este caso será aplicado a la anhidrosis, o sea, el paciente va a tener la piel seca, lo cual favorece la formación de fisuras y eso a su vez de infecciones. La sensitiva puede generar osteopatía, como es la artropatía de Charcot, en la que normalmente, cuando ustedes están de pie, normalmente inconscientemente cambian el peso del cuerpo y lo normalmente se movilizan, cambian de postura, etc. En un paciente con neuropatía sensitiva no hay eso y por lo tanto se empiezan a formar posturas viciosas, así le dicen, con microtraumas crónicos por aposicionamiento crónico del peso en una articulación y esto genera finalmente cambios osteopáticos. Y en cuanto a la neuropatía motora, genera deformabilidad del pie por la atrofia muscular. Todo esto finalmente me lleva a la ulceración o al pie diabético y lamentablemente puede acabar en amputaciones. En cuanto a la oftalmopatía diabética, tengo varias manifestaciones, unas más frecuentes que otras, como la formación de catarata, glaucoma, pero fíjense que de lo más conocido es la retinopatía diabética, que es, como están viendo acá, como consecuencia del daño microvascular, se compromete la microcirculación de la retina, y esto de manera compensatoria va a generar neoangiogénesis. Esta neoangiogénesis, que es la que estamos viendo acá, eventualmente puede producir ruptura de estos vasos, y al final se puede producir hemorragias, lo cual puede afectar propiamente la capacidad visual de la retina. Incluso puede llegar hasta desprendimiento. Entonces la retinopatía diabética puede ser proliferativa en el sentido de lo que les estoy explicando ahorita o no proliferativa. Finalmente, en cuanto a la nefropatía diabética, la diabetes mellitus es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en el mundo, como están viendo allí. Y normalmente el cuadro clínico con el que se manifiesta es de un diabético que pierde proteínas. Tanto a nivel microscópico, como están viendo acá de manera incipiente, 30 miligramos en 24 horas, como a nivel macroscópico, que es mayor de 300 miligramos en 24 horas y que incluso puede llegar hasta el rango nefrótico. En un paciente con nefropatía diabética hay hiperfiltración, hay microalbuminuria y hay depósito en la matriz extracelular. Un paciente que ya tiene nefropatía diabética, miren, también tiene ya retinopatía diabética. Y desde el punto de vista histopatológico se habla de los nódulos de Kilmerstein-Wilson, pero ojo que eso solo se observa en el 40-50% de pacientes. Entonces, como están viendo acá, hay diferentes cambios, hay también un engrosamiento de la membrana basal, hay un incremento de la matriz mesangial, esto es muy significativo, hay depósito de colágeno, de fibrosis a largo plazo, y como consecuencia de este daño glomerular, finalmente se va a favorecer la pérdida de proteínas a nivel microscópico inicialmente. Incluso la albúmina se puede glicar y esto puede generar, se puede volver una sustancia antigénica que a su vez va a favorecer el reclutamiento de células inflamatorias y también de sustancias reactivas de oxígeno. Los diferentes procesos que ya hemos revisado antes, los productos de glicación avanzada y las otras vías metabólicas activas en hiperglicemia, también favorecen el factor de crecimiento transformante beta, que es el principal responsable de la fibrosis y el depósito de colágeno a nivel renal. ¿Ok? Ya lo habíamos visto en otra clase, que esto promueve la formación del colágeno tipo 1 y tipo 3
que en realidad esto no tiene acción de colagenasas por vía natural a nivel renal, y menor producción del colágeno tipo 4, de la cual en condiciones normales sí se podría degradar. Al final esto favorece el mayor depósito de matriz extracelular. Finalmente, ¿qué podemos agregar en la nefropatía diabética? Que los productos de glicación avanzada en efecto tienen un receptor y que se expresa en el podocito, y esto también genera todos estos mecanismos de daño, ¿no? Favorece las proteínas quimioatrayentes del monocito, el cual genera más sustancias reactivas de oxígeno. Se favorece la producción del factor nuclear kappa beta, que ya saben que es proinflamatorio. Se favorece la apoptosis podocitaria y la producción del PEG. Entonces acá, fíjense, tenemos a modo de conclusión, en la nefropatía diabética, todas las vías metabólicas que generan estrés oxidativo, factor de crecimiento transformante beta, el cual reduce también a la nefrina. Todo esto genera también fibrosis, el podocito que tiene su receptor, donde actúan los productos de glicación avanzado, que generan también estrés oxidativo, inflamación y apoptosis. El factor nuclear kappa beta puede estimular esta quimiosina CCL2, que va a favorecer también la llegada del monocito y mayor estrés oxidativo. Muy bien, la angiotensina 2 también actúa sobre este receptor 1, el receptor AT1 de la angiotensina 2, y esto ya lo habíamos revisado en otra clase, que en un paciente con nefropatía diabética hay una pérdida de las integrinas alfa 3 beta 1 que favorece la podocituria. También se favorece la mayor acción del BEF, el cual en este caso va a generar mayor permeabilidad, y a través del factor de crecimiento derivado de las plaquetas en las células mesangiales favorece mayor producción de esta quimiosina. Le agregamos también que la albúmina está glicada, se vuelve antigénica, cambios de la microcirculación, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, y finalmente todas estas razones me llevan a la fuga transcapilar de la albúmina, o sea, la microalbuminuria, y que a largo plazo me llevará a la progresión de la enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí le dejo, si es que todavía no están, pidan unirse a este grupo médico, que acá ponemos a veces información, o hacemos convocatorias para hacer grupos de investigación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, eso sería todo entonces. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya, chao, chao.